tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Coffee Break, que en esta ocasión tenemos pues un invitado de lujo. Se trata de Alejandro Preiser, quien muy acertadamente ha sido invitado. Alejandro, Karen, pues un gusto saludarlos. Qué Hola, gusto, ¿cómo estás? Víctor. Qué gusto en este programa número 10 de Coffee Break. Y bueno, ahí la llevamos, Vic, ahí la llevamos muy bien dicho con un invitado de lujo. Se trata de Alejandro Preiser, compositor, productor musical, líder de la banda Triciclo Circus Band, que seguro deben conocer muy bien quienes nos están viendo. Y también tiene un proyecto muy interesante que se llama Concert, un proyecto en el que es una especie de orquesta ambulante, porque los músicos van cambiando, y con el que interpretan música que tú has compuesto, Alex, para danza, para cine, para teatro. Bueno, tienes ya tus añitos en esto de la música y sobre todo de la música independiente. Qué gusto tenerte aquí, Alejandro. Pues, ¿qué te parece si nos hablas un poquito sobre lo que es esta labor de trabajar con la música sin una disquera y en el que, bueno, de manera independiente te tienes que abrir caminos? ¿Cuáles son quizá los retos más importantes de este trabajo que tú realizas? Bueno, pues hola, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy emocionado porque ya quiero ver a toda la gente, pues y darles unos abrazos. La verdad es que se extraña mucho el tocar y estar en vivo. Entonces, pues yo creo que uno de los retos más importantes para nosotros ahora los músicos es pues tener esta visión de hacia dónde va la música, porque finalmente los conciertos van a ser muy distintos, el teatro va a ser muy distinto, el cine, bueno, no había una gente ahí enfrente de uno, pero pues va a haber menos espacio para menos gente, etcétera. Entonces yo creo que va a ser un reto muy grande para todos los músicos el poder, y para todos los artistas, pues el poder crear la misma sensación, las mismas ganas de tocar, las mismas ganas de estar enfrente de un escenario y de compartir alegrías y momentos padres. Pero bueno, quién sabe cómo vayamos a hacerlo. Ahorita con Triciclo, pues tratábamos de hacer streamings. Con Concert hice algunos streamings, pero pues obviamente nunca es lo mismo, siempre es un poco, pues sí, la verdad es que falta mucho esa energía y ese calor humano que pues a todos nos agobia ahorita en esta pandemia, ¿no? Entonces, pues esperemos que se recupere pronto este asunto y que pues pronto podamos abrazarlos con nuestra música, pues eso sería la idea. Tal vez lo que podremos hacer es tocar con menos público y más conciertos, o sea que sean en un día 2 o 3 conciertos para que haya, digamos, el mismo público, pero en diferentes espacios. No sé, pues ojalá que se pueda realizar de una forma, pues de la mejor forma posible, pues. Oye, Alex, estaba por ahí leyendo, me encontré con la información de que aquella agrupación de Triciclo precisamente inició en 2009 con otro confinamiento pandémico que tuvimos. ¿Es así? Háblanos un poco del surgimiento de la banda. Sí, pues en realidad está bien chistoso que hace 11 años aproximadamente, el Triciclo en la influenza, en la época de la influenza, empezamos a tocar. Somos varios amigos que empezamos a tocar con la idea de hacer música sin necesidad de hacer una banda. Y ya después con el tiempo, con los meses, pues nos empezó a gustar bastante y dijimos, bueno, creo que nos gusta mucho la música, creo que a la gente le gusta, vamos a salir a las calles a tocar. Y fue así como empezó el Triciclo a tocar en las calles. En realidad no teníamos en mente que íbamos a ser una banda, pero pues cuando la gente le empezó a gustar, le empezó a interesar y eso, pues creo que a nosotros también nos interesó salir y fue así como empezó el surgimiento de Triciclo, justamente en la época de la influenza. Y qué chistoso que después de 11 años estemos ahorita en una pandemia que yo pienso que es más fuerte que la influenza y que pues prácticamente no podemos ver a toda la gente y eso pues sí es un poco más difícil, ¿no? Para nosotros y para toda la gente, yo creo. Sin duda. Adelante. Ale, háblanos un poco sobre esta labor que realizas como compositor. Es decir, tú tienes, bueno, además de la banda Triciclo, a la que le has dedicado bastantes años, si no me equivoco, más de 8 años. Ale, ¿cuántos años son de la banda? Sí, ya llevamos 11 años aproximadamente. O sea, la verdad es que nunca hemos parado, no hemos tenido esa posición de parar ni nada. Y nos gusta mucho, la verdad es muy divertido. Yo creo que vamos a durar muchísimo tiempo más porque justamente nosotros nunca nos hemos procurado
con esta intención de hacer música pues, para ganar dinero, para, no sé, sino simplemente por hacer música, ¿no? Nos gusta mucho. Muchas veces nos han incluso dicho mucha gente como, oigan, ¿y por qué no cambian el género? O sea, porque el género de ustedes es padre, es muy peculiar y eso abre muchas puertas, pero, por ejemplo, en las estaciones de radio, en algunas televisoras, etcétera, es muy complicado que ese tipo de música le interese a todo el mundo, ¿no? Y nosotros justamente eso es lo que no queremos, hacer música comercial, música que la gente... Evidentemente la música comercial a veces también es complicado componerla, complicado grabarla, ¿no? O sea, yo creo que a veces son unos de los mejores productores que tienen y que existen, ¿no? En el mundo. Sin embargo, creo que a Triciclo nos gusta mucho la idea de hacer una música consolidada a una forma pueblerina, a una forma gitana, si la quieres ver de esa forma. Entonces creo que por ahí va la idea de Triciclo y creo que nunca nos hemos clavado tanto en la idea de hacer una banda mainstream que le llaman, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa y nos ha gustado mucho. Funcionó. Entre lo que comentas, el punto, sí, el punto es interesante porque precisamente hacen música que no se puede escuchar en la radio, que no se puede escuchar en las grandes disqueras y además música que tiene sonidos de muchas partes del mundo, Ale. Ustedes no solo cantan en español, también utilizan otros idiomas, también no solo a nivel mundial, sino que retoman los sonidos tradicionales de los mexicanos. Háblanos un poco sobre esta... Como que se traba un poquito. Multigenérica, tu aproximación, Alejandro, a la música. Has nutridote de varios géneros. Por ahí va la pregunta de Karen. Háblanos un poco de cómo inicias, cómo te inmiscuyes con tan diversos géneros, de una manera pues tan jocosa, a veces tan alegre, que uno hay que celebrarlo en ese sentido. Gracias. Pues mira, la verdad es que, miren, acá de este lado tenemos muchos viniles. Prácticamente todo esto está lleno de viniles. Entonces, pues esa es como una gran respuesta, ¿no? Para mí, los compositores, cuando me preguntan mucha gente cómo compongo, siempre les contesto con algo que es, pues esto, o sea, yo me nutro mucho de la música. Si no escucho música, no puedo hacer música. ¿De dónde voy a surgir tantas ideas? ¿De dónde va a salir tantas cosas? Siempre tengo que retroalimentarme y creo que eso es algo muy natural de los compositores, porque si no se encasillarían en algo y sería algo muy primitivo, digamos, de esa forma. Entonces yo trato siempre de escuchar mucha música. Bueno, obviamente me gustan mucho los viniles, y es como una colección que tengo y me encanta. Pero digo, también existen otras cosas como el YouTube, como muchas otras redes y otros streamings donde podemos escuchar música, ¿no? Entonces me gusta, pues no sé, como escuchar muchas cosas. Mi papá desde chiquitos nos grababa cassettes y nos ponía a escuchar música. Pero lo chistoso es que no teníamos los nombres de las canciones ni de las bandas. Entonces, por ejemplo, me ponía a The Police con Bob Marley, con los Doors, y de repente saltaba con los Rolling Stones, The Cure, no sé, y de repente una banda, por ejemplo, de Huichol, de la música Huichol, folclore de México, y luego una banda regional de, no sé, de Europa, y así. Entonces yo no sabía qué estaba escuchando, pero me gustaba. Y entonces esos fueron mis primeros inicios musicales, cómo escuchar la música sin importar el género, sin saber quién eran, etcétera, ¿no? Así deberíamos de escuchar un poco la música, ¿no? Con esa idea de que son vaivenes, ¿no? De muchas partes del mundo y que una tras otra se va generando una nueva música, un nuevo género. Pues ya lo han dicho muchos los etnomusicólogos, los que estudian la música de las etnias en cada región de los países del mundo, etcétera, que una canción, o sea, como la sociedad y como la música, por ejemplo, se escucha algo muy similar de Europa del Este a Oaxaca, y que son totalmente territorios sumamente distintos, y que sin embargo suenan muy similar. Entonces, ¿cómo hacer esta dinámica? Pues es justamente porque yo pienso que la gente se va o sea, por ejemplo, los gitanos iban caminando hacia muchos lugares, tocando y recuperando las tradiciones de ese lugar,
con lo que ya tenían. Entonces empezaban a tocar y se iban de pueblo en pueblo, y eso es lo que nutre la música. Entonces yo pienso que mi vaivén musical viene de ahí, de todo lo que escucho. Digamos que me voy de pueblo en pueblo con cada uno de los viniles a escuchar temas de música de rock, de música de folclore, de música de soundtracks de películas, de música de blues, de jazz, de soul, de funk. De repente tengo aquí música prehispánica, música por arriba de música de Indonesia, de Bulgaria, de Elvis Presley, en fin, ¿no? Creo que es de todo. Es una verdadera aventura, Alex Pricer. Nos pregunta Jorge Vázquez Rodríguez desde Cancún, Quintana Roo, ¿cómo podemos escucharlos? Quienes no los conocemos. ¿Hay redes sociales? A ver, háblenos de tus redes sociales para Jorge, por favor. Claro, pues mira, con Triciclo Circus Band estamos todas las redes, Triciclo Circus Band, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Tenemos un canal donde puedes escuchar la música. En Spotify también nos puedes escuchar, en iTunes también. Y en el Twitter estamos como @triciclocircus. Y la música que yo hago, aparte, tengo un canal que se llama Alejandro Pricer, donde hago mucha música que justamente ahorita, por ejemplo, estamos trabajando, colaborando con muchas personas. Ahorita me acaba de mandar la música un gran compositor para mí que se llama Manuel, que es el vocalista de Quillotina, de una banda muy famosa de los 90s. Y así he trabajado ahorita. Por ejemplo, ahorita está apareciendo Aarón Villa, que es un cantante súper profesional y que hace mucha música de Silvio Rodríguez y canta increíblemente. También estamos viendo ahorita a otro chico que hace cosas increíbles conmigo. Y bueno, hay muchas colaboraciones ahorita en la pandemia. Justamente llevo más o menos como unas 50 canciones compuestas, y de esas 50, wow, pues yo creo que más de la mitad son colaboraciones con muchos personajes. Desde el video, por ejemplo, he colaborado con gente como de la ENAT, que hacen cosas de teatro y de danza, como Carimaya. También he trabajado con gente de teatro como Mauricio Isaac, con Mariana Cajá, con muchas personas, celebridades de teatro, pero también con bandas de rock, como incluso hasta Ernesto Anaya, que ahorita también vamos a sacar una nueva canción, él hace música pues como de folclore de varias partes del mundo, y también muchas mexicanas, como ha trabajado con Oscar Chávez, ha trabajado con Eugenia León, con mucha gente, con Regina Orozco, por ejemplo, también he trabajado con ella. Ahorita también trabajé con Radio Caos, que es una banda también noventera, que hice mucha música con ellos. Trabajé con una banda que se llama Ampersand, que hacen música increíble de Guadalajara. Ellos pero hacen música como entre son jarocho y combinado con música contemporánea, un vaivén de música, que hay millones de cosas que deberían de escuchar, que se pueden meter ahí en la página. También trabajé con Tribu, una banda de los 80s, 70s, que hace música prehispánica, electrónica, ochentera, que trabajaron mucho con Jorge Reyes, que es uno de los grandes exponentes de la música ochentera prehispánica mexicana. Un saludo a todos ellos que ojalá que si me escuchan, pues muchísimas gracias de verdad por todas las colaboraciones. Y pues de eso se trata la vida, ¿no? De hacer música y pues de contagiar a la música y al público pues para escucharla, pues. Alejandro, háblanos un poco. Yo en algún momento tuve la oportunidad de platicar contigo sobre estas colaboraciones que haces para teatro, y me decías que lo más complicado de hacer música para teatro eran los directores. Háblanos. Me van a matar todos. Nada, no es cierto. Bueno, háblanos un poco sobre este trabajo, Ale, también. En realidad, más bien te decía que había algunos directores que no tenían bien claras las ideas técnicas del tecnicismo musical. O sea, en el sentido de que luego te decían, pues a lo mejor lo quiero más solemne, a lo mejor lo quiero más de una forma o de otra, pero los músicos pues tenemos ciertos tecnicismos para decir cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para decir, hazlo más rubatado, hazlo más lento, hazlo más piano, que es un poquito más bajo, hazlo más fuerte, que es más fuerte, hazlo con algunas dinámicas, hazlo con algunos matices, no sé, en realidad con la gógica, que el tempo cambia el de tempo, etcétera. Son ciertos tecnicismos que a lo mejor algunos directores no conocen, pero no significa que no te puedan expresar de otra forma un sentido, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, generalmente muchos de ellos hablan como el azul, que es sobre como la nostalgia, ¿no? Digamos que cuando, incluso en inglés, cuando dices que estás blue, ¿no? I am blue, es como estoy bajón, estoy triste, ¿no? Estoy así. Entonces, la música del teatro, pues digamos que tiene
siempre pues una idea hacia el acercamiento de la música, pero no tanto como la música como la conocemos de tocar rock, de tocar pop, etcétera, sino más bien muy incidental, en donde depende de lo que esté pasando en el momento, es lo que se va desarrollando. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, porque a veces, si la música es demasiado, lo que pasa con algunas películas, ¿no? Que algunas películas te importa o te clavas más o te acuerdas más de la música. Por ejemplo, una canción que se llama Requiem for a Dream, que es una película muy famosa, o Kronos por Quartet. ejemplo, Pulp Fiction, cosas. Kronos Quartet es increíble, ¿no? Entonces hay mucha música que la tienes súper afinada, ¿no? O por ejemplo la famosísima de, ¿cómo se llama? De Jan Tiersen, no me acuerdo cómo se llama la película. Amélie, tal vez. Ajá, Amélie o Goodbye Lenin y todas esas. Tienes remarcadísima la melodía, ¿no? Incluso si tú sacas un álbum de esa canción, de esas piezas, pues es un disco increíble, ¿no? Entonces, a veces la música de la escena no necesariamente necesita ser música con ritmo, con un estilito de tempo, etcétera. Puede ser más bien atmosférica, puede ser con ruidos que pretenden hacer el sonido de lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Si alguien va caminando, imagínate, puede ser un pizzicato con cello, etcétera, ¿no? Puede haber muchas variantes y eso es la idea, ¿no? De la música en escena, que no es necesario tener un ritmo, no es necesario tener una melodía, puede haber más atmosfera, cosas atmósferas, más no sé, cosas de improvisación que pasan a otra cosa, que trasciende a otro momento. Que es otra de las maravillas de los instrumentos. Sin duda. Precisamente. Hacer memorable la música. Recientemente Triciclo Circus Band hizo una colaboración con Cecilia Toussaint. Háblanos de esta colaboración, antes de entrar en el tema de todo lo que involucra hacer música de manera independiente. Desde luego hay una industria, pero hay aventureros sonoros como tú, como ustedes, como tu agrupación, y como el cúmulo de colaboradores con los que has creado, que se avientan a otros mares, a otras sonoridades. Háblanos primeramente de la colaboración con Cecilia. Bueno, pues estuvo súper chistoso porque estábamos... Les quedó bien padre, por cierto. Muchas gracias. ¿Sí? Estábamos grabando el disco de Triciclo, el cuarto disco que se llama Ojos. Entonces, pues yo estaba pensando en hacer colaboraciones, pero también tenía miedo porque el tercer disco, que se llama Tercera Llamada, está lleno de colaboraciones, tiene muchísimas colaboraciones. Entonces, al momento de tocarlas ya después de un tiempo, pues es Triciclo solo, ¿no? O sea, no hay ninguna colaboración, o sea, no podríamos invitar a los Caligaris a tocar todas las veces que tocó Triciclo, ¿no? Entonces, como que a veces pensaba que ese sonido del disco nunca se va a escuchar en vivo, nunca, o muy pocas veces, ¿no? Hemos colaborado, por ejemplo, en vivo, por ejemplo, con San Pascualito Rey, con Regina Orozco, ¿con quién más? Con los Rebel Cats, y creo que ya, o sea, en realidad son pocas las veces que han tocado, bueno, y también con Shenka de Panteón Rococó, son pocas las veces que hemos tocado con algunas bandas donde nosotros colaboramos. Entonces no pretendía hacer un disco que sonara siempre distinto, ¿no? A cuando lo toquemos en vivo. Entonces, con Cecilia Toussaint me aventé, incluso yo la escribí, así como muchas colaboraciones que estoy haciendo ahorita en el confinamiento, literal, a escribirle en Instagram o en Facebook, sin yo conocerla, ni ella me conocía. Yo nada más le escribí y le dije: hola, yo soy Alejandro Preister, toco en la banda Triciclo Circus Band, me gustaría que escucharas esta canción y si te gusta y si te prende la idea, la grabes con nosotros. Y ella me contestó al poco tiempo y me dijo: me encanta la rola, grabémosla. Entonces, quien no hablan, Dios no le escucha, como dicen el lema. Entonces, creo que es importante atreverse a hacer cosas. Y bueno, Cecilia Toussaint es la mujer más grande de la escena del rock, ¿no? O sea, si no existiera ella, no existiera Julieta Venegas, no existiera Natalia Lafourcade, no existiera Carla Morrison, no existiera ahora pues, otras bandas o gente más famosa como Mon Laferte, no existiera, en fin, ¿no? Entonces, Eli Guerra tampoco. Entonces, son de esas personas, esas mujeres increíbles de la escena de la música, que transformaron una ideología y un rock completamente distinto, que casi no había, ¿no? Rock, o sea, digamos en los 70s pues, prácticamente anularon el rock mexicano por el gobierno.
o sea, lo quitó, era como el demonio, ¿no? Lo tachaban de demonio. Entonces, ya en los 80s, pues empezó a impulsar el género del rock, pues con Caifanes, con Café Tacuba, con muchas bandas de lo que le llamaban el rock en tu idioma, ¿no? Y eso fue un impulso grandísimo para la escena mundial, ¿no? Y también latina. Y ya después en los 90 pues ya empezó a salir muchísimas bandas, ¿no? Como La Gusana Ciega, como Guillotina, precisamente, que colaboré con ellos. Y con otras bandas latinoamericanas como Radio Caos, que son de Chile, y bueno, Soda Stereo, bla, bla, millones de cosas, ¿no? Entonces, con Cecilia Toussaint yo pienso que fue increíble el acercamiento, o sea, en realidad nada más le dije, ¿qué onda quieres? Y me dijo que sí. Lo grabamos en el estudio de su hijo y que también es su esposo, que es Alfonso André, el baterista de Caifanes. Fuimos a su estudio, ella nos invitó cordialmente, llegamos, ella estaba un poco afónica, me dijo que nos tranquilizáramos, que todo iba a pasar bien, llegamos, empezamos a grabar algunas cosas, ella empezó a grabar su voz, y cuando la terminó de grabar me dijo, creo que así me gusta, así te gusta, increíble. La verdad es que canta una maravillosa voz de Cecilia Toussaint, yo creo que todos los años siempre ha quedado grande y pues creo que fue una de las mejores colaboraciones que hemos hecho con Triciclo y me gusta mucho. Y bueno, el video también está súper padre, ¿no? Está muy nostálgica esta canción, Ale. Además. Creo que eres el músico nostálgico. Oye, por ahí hace un momento veía una pregunta de uno de tus fieles seguidores, creo que está por ahí Gustavo Víctor, y te decía, no quiero dejarla pasar por alto, y es, ¿cuál es la canción que más te gusta interpretar o tocar con Triciclo Circus Band? ¿Cuál es la que más te gusta y por qué? Ok, pues me gusta mucho la de Adiós, Adiós. Yo creo que es una de mis favoritas cuando las toco. Cuando son canciones para escuchar, o sea, cuando en discos, me gusta mucho Kinderlied, me encanta, es una de mis preferidas, ¿no? Pero cuando toco con Triciclo me gusta Adiós, Adiós, me gusta Matryoshka, que es una canción muy polka y está en ruso. Y justamente habla de las matryoshkas que se van uniendo, ¿no? Una tras otra, las muñequitas rusas famosas, y habla como la unión de las personas, ¿no? De que puedes entrar y entrar y entrar en cada uno de los personajes, es entrar a los corazones de cada uno, ¿no? Y habla de eso de la canción. Me gusta, pues creo que esas son las que más me gustan tocar, son muy divertidas, muy, no sé, atractivas para el público. Y hay otra que se llama Influenza, que justamente fue de las primeritas canciones que compuse para Triciclo, que tocamos, y cuando tocamos esa canción me gusta mucho porque siempre bajamos del escenario e interactuamos con la gente y está pues increíble, porque es una cosa bien padre, a la gente le encanta pues estar interactuando al lado de la banda, ¿no? Y de estar tocando y saltando ahí al lado de ti está bien interesante. Vivir la música. Sí, vivir la música. Que lo hace muy bien este señor. Ale, volviendo al punto de las agrupaciones, las bandas independientes, ¿de qué manera se aprovechan estos otros espacios, estos espacios virtuales para distribuir la música? Ahora ya todo está en la red, ya sea en algunas plataformas como Spotify o algunas otras en las que pueden ustedes compartir su música como banda independiente. Háblanos también de estas oportunidades que tienen para distribuirla. Pues me están ahorita están tocando aquí al lado de mí, ojalá que se escuche bien lo que estoy diciendo. Son unos chavos que están tocando trombón y bueno, pues yo pienso que las distribuciones ahorita pues es la realidad, lo que estamos viviendo con los músicos. Estamos haciendo mucha música y estamos presentándola en las distribuidoras como en Spotify, como en Amazon, como en YouTube, que yo creo que esas son una de las plataformas más grandes que podemos alcanzar como músico y que todo el mundo tiene, pues se puede meter, ¿no? A cualquier red y puede escuchar desde ahí, ¿no? Desde su celular puedes tener Spotify, desde su celular puedes escuchar iTunes y YouTube. Hay algunas otras plataformas que nosotros no hemos trabajado ahí, que seguramente también hay más de no sé, unas 10 yo creo de streamings donde podrán escuchar ese tipo de música, pero a nosotros nos gustan mucho estas plataformas porque todo el mundo las tiene y además como que hay mucha difusión sobre eso, ¿no? Evidentemente nosotros pues no estamos trabajando, entonces no tenemos ingresos económicos. Yo estoy trabajando aparte, ¿no? Haciendo música a veces para cine, ahorita acabo de terminar un corto. Una señora me encargó unos arreglos de música orquestal, entonces estoy tratando de trabajar así,
pero hay muchos músicos que no han logrado pues tener pues una economía estable, ¿no? Entonces es muy complicado hacer esto y bueno, pues los streamings, las plataformas son las que nos ayudan de cierta forma. Tú cuando escuchas nuestra música en las plataformas, a nosotros nos ayudan un poquito y nos dan unos ciertos centavos, porque en realidad es muy, muy poco, ¿no? Entonces, pues, si ustedes pueden apoyarnos, estaría increíble que se sumaran a todas las vías de YouTube, de Spotify, de todas las vías de streaming para que nos puedan escuchar y pues para tener un poquito de ingresos. Y bueno, trataremos también de hacer algún concierto online con Triciclo, a lo mejor no pagado, sino a lo mejor como en cierto beneficio, ¿no? Como lo hacíamos antes de tocar en las calles y que poníamos la gorra y que cada quien ponía lo que quería, pues tal vez no cobrar, digamos, algo fijo, sino que la gente lo que pueda dar. Hay gente que puede dar 80,000 pesos, pues que los dé. Hay gente que da... Muy Casi bien. no pide nada. ¿Verdad? Y Nado Ortiz te pregunta si volverás a tocar en vivo algo de Polietileno. Órale, qué padre. A ver. Polietileno fue una de mis primeras bandas, porque antes teníamos otra que éramos casi los mismos integrantes, pero digamos que Triciclo fue como ya una banda consolidada y tocábamos música alternativa, ¿no? De los 90s que le llamaban como tipo Radiohead y tipo At the Drive-In, cosas de ese tipo. Y bueno, pues es medio complicado porque mi hermano, que era el bajista, pues vive en Alemania. Mi hermano, mi gran amigo, que fue mi mejor amigo, pues acá falleció hace 2 años. Entonces, pues sí es medio complicado volver a tocar con Polietileno, pero estaría padre, no sé, hacer como un tributo a ellos, ¿no? O tocar algunas canciones de Polietileno con algunas otras nuevas, eso estaría increíble. Pues de hecho gran parte del trabajo de Ojos, que es el nuevo disco de Triciclo, pues estuvo prácticamente inspirado, fue un homenaje a mi mejor amigo Iván Sotelo, que falleció y perdió la vida hace 2 años. Entonces fue pues para mí una pérdida muy muy importante y creo que pues merece, aunque sea un pequeño homenaje en su música, en la música que hicimos. De hecho esa guitarra que están acá, a ver, vamos a ponerte la guitarra. La guitarra negra es la guitarra de él y la guitarra azul es mi guitarra. Nosotros las compramos juntos cuando teníamos 11 años. Entonces cuando falleció, su esposa me regaló su guitarra negra porque me dijo que pues era pues por el cariño y por el aprecio que se quedara como patrimonio pues esa guitarra, y pues ahí están juntas y están juntas para siempre, es como nuestros corazones. Tantas y tantas historias, Alejandro, que claro, contar, que compartir en el hacer música. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta un músico independiente en la industria musical? En surcar esos mares que a veces no son fáciles. ¿Tú a qué problemas te has enfrentado en la producción musical independiente? Yo pienso que una de las principales es justamente cuando estás tocando y cuando te das cuenta de que hay las bandas mainstream, o sea, las bandas que ya están muy por encima de todas las bandas pues independientes, siempre tienen mucho trabajo porque finalmente pues tienen sus managers, tienen su disquera, que son los que les dan mucho impulso. Y en las estaciones de radio pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay disqueras o cuando hay... Pues, no quiero quemarlos, ¿no? Pero a veces hay cierta payola, que es cuando le pagas porque te pongan tu canción. Entonces, digamos que sí es difícil tú como banda independiente lograr esos objetivos, y sobre todo que tú como banda independiente que tocas música que no es tan comercial, también es muy complicado, ¿no? O sea, generalmente siempre llegan a masas, pues el rock más comercial, el pop más comercial, el reggaetón, la banda, dependiendo de hacia dónde vas, ¿no? O sea, en general, o sea, no hay, yo no conozco alguna estación de radio que escuche pura música, por ejemplo, gitana, o pura música de folclore de muchas partes del mundo. Si es folclore, se inclinan, por ejemplo, a la banda, ¿no? O a la cumbia, como algunas bandas, ¿no? Aquí suena la que, etcétera, ¿no? Sí, la conoces muy bien. Pero no hay una escena
en la cual nada más se pueda conjugar con música de polka, música de circo, música folclórica de muchas partes del mundo. No conozco alguna, ni alguna plataforma. O sea, creo que es un nicho muy pequeño y creo que Triciclo lo tratamos de hacer lo mejor posible y creo que somos de esas pocas bandas que han transformado ese sonido. O sea, por ejemplo, cuando nosotros empezábamos, estaba la polka madre, que la polka madre es el padre digamos de la música balcan en México, ¿no? Entonces nosotros tratamos de tocar con ellos, pero después ellos se dejaron. También había otros que se llamaban los Noir Manouche, no me acuerdo qué otras bandas que tenían este poder adquisitivo y este poder como para que la música, para que la gente los escuchara. Y de repente, pues, desaparecieron, ¿no? Entonces, Triciclo, digamos que es una de las pocas bandas de la escena gitana, balcan, folclore, o como le quieran llamar, o circense, que, pues, estamos ahí en la lucha con llegar hacia un punto y con llegar hacia otros, pero, pues, te vuelvo a repetir, creo que nuestra dinámica de Triciclo nunca ha sido el ser una estrella de pop o una estrella de folk stars, algo así, y llegar al estrellato y digo, evidentemente a todos nos gustaría lograrlo y vivir de eso para siempre, ¿no? Pero creo que Triciclo nos gusta más como este lado pues de ser honestos y pues de buscar la dinámica con la gente y de que la gente se sienta agradecido porque nosotros hacemos música para la gente y pues ser honestos con lo que hacemos sin vendernos, sin explotar otro tipo de recursos, y creo que lo estamos haciendo bien y creo que a la gente le gusta bastante. Pues eso es muy bueno. Ale, no podemos dejar de hablar, dejando también de lado un poquito a Triciclo, de Concert, de esta propuesta que iniciaste en 2014, si no me equivoco, y que además es una propuesta muy interesante porque es una mezcla de sonidos diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar o a ver en un escenario en el que combinas no solo la música, sino el video. Hay algunas presentaciones por ahí virtuales. Háblanos de esta propuesta, Alex. ¿Cuál es la esencia de Concert y por qué decides que sea una especie de orquesta ambulante y cambiando los músicos y toda esta cuestión? Bueno, pues Concert fue una idea gracias a Leslie Aguirre, que no sé si me está escuchando, pero bueno, ella es una de mis grandes amigas, que la conozco desde muy pequeños. Y bueno, pues Leslie Aguirre me dijo que ya tenía mucha música para teatro, para danza, para cine, pero que nunca se había escuchado en vivo. Entonces me dijo, ¿por qué no haces una pequeña cámara, orquesta de cámara, y la presentas en vivo? Estaría increíble, yo creo que a mucha gente le gustaría. Porque justamente lo que dices es este tipo de música, pues casi no se escucha en un concierto. Generalmente hay conciertos que son dedicados a la música, nada más, ¿no? Pero ¿qué pasa si la música se deja por un ladito y pones de repente en el escenario una pantalla enorme donde haya proyecciones de videos, de cosas escénicas, como danza, como teatro, como pinturas de repente ahí, como de repente en la calle? Por ejemplo, he grabado cuando salgo y tengo la oportunidad de salir a varias partes del mundo, siempre grabo allá imágenes de paisajes, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en España, en Alemania, en Italia, en Francia. De repente, por ejemplo, hace poco fui a Marruecos y grabé, me encontré de puro churro, me encontré una amiga que es bailarina y grabamos en alguna parte de Marruecos. En fin, entonces todo eso aunado a la música, que la música es como la esencia, pero digamos que si dejas un poquito atrás la música y te clavas en la idea de la atmósfera, creo que el Concert es eso. Entonces, pues si ya con Triciclo tengo una banda, ¿no? Donde tocamos 9 personas, etcétera, creo que me gustó mucho la idea de hacer e invitar a muchos amigos músicos, que yo tengo increíbles amigos y muy virtuosos y muy buenos en su rama. ¿Por qué no, en lugar de hacer una banda, por qué no invitar y ir participando, ¿no? De repente que sea un cuarteto de cuerdas, ¿no? Como Kronos Quartet, por ejemplo, y le pongo la voz y de repente al concert que viene hay un fagot con un clarinete, un oboe y una flauta,
con voz y con batería, y luego al siguiente concert, un piano con acordeón, y por ejemplo, percusiones, como prehispánicas, y luego al siguiente concert, música, no sé, por ejemplo, de Bulgaria, con cantos así como búlgaros o cantos balcánicos. Entonces, todas estas ideas pues están aquí en mi cabeza y me vuela, me estalla la cabeza de que hay tanta gente y tan talentosa que para qué hacer una banda, pues mejor invitar a mucha gente, y eso es lo que se dedica a Concert, invitar a gente, proyectarlo, y es prácticamente lo que yo hago en mi canal de YouTube. O sea, todo el canal que tengo ahí es invitar a uno o a dos o a más gente colaborando, interviniendo música mía, y es como pues lo que a mí me encanta, ¿no? Creo que la música no es nada más para mí, sino yo me he dado cuenta que una canción mía solo no tiene tanto peso que si le digo a un cantante perfectamente que está, no sé, ubicado, que yo quiero que cante como tipo Silvio Rodríguez, y de repente un violinista que toque como flamenco, y después un acordeonista que toque como valses franceses, etcétera, como que digo, creo que esto puedo quedar bien para esta voz para él, este violín para tal, este violín para el otro. O sea, una cosa es un violín súper clásico y otra cosa es un violín, por ejemplo, de guapangos, o un violín no sé, de otras regiones. Entonces, creo que me gusta mucho y creo que a la gente también le interesa, ¿no? Yo creo que ese es el resultado, que finalmente todos los músicos que colaboran conmigo, pues les gusta la música y lo hacemos realmente, literal, por amor a la creación. Y creo que más que músicos o artistas, que mucha gente se considera, yo no me considero tanto así, sino me considero como una persona totalmente creativa y no sé, me encanta eso y creo que lo disfruto mucho y a la gente le gusta, y pues es lo que hacemos. Oye, Ale, es interesante lo que dices, sí, porque en realidad digo, tu base, tu pilar es la creatividad, pero si hablamos, por ejemplo, de una banda independiente, ¿cómo gestionarla? ¿Cuál sería quizá la mejor manera de gestionar una banda independiente, Ale? ¿Cómo mantenerla viva? Porque también necesita de ingresos, si es que la quieres conservar. Háblanos un poco sobre la cuestión de la gestión de la música independiente. Pues bueno, o sea, finalmente cuando haces bien tu trabajo, cuando tratas de hacerlo lo mejor posible y cuando no estás hablando de tu trabajo, sino tu trabajo habla sobre lo que tú haces, a la gente ¡Qué le humildad! interesa. Entonces, es que es la verdad, o sea, la verdad, yo no hablo de mi trabajo, más bien a mí me gusta que toda la gente pues lo escuche, ¿no? Finalmente es lo que yo hago y es lo que yo quiero hacer. O sea, me gusta componer o me gusta grabar un video y pues siempre se lo mando a mis compañeros, a mi gente, al público y a los fans y a toda la gente que está dentro de las redes sociales. Trato pues de que lo escuchen, ¿no? Entonces, hay mucha gente que pues te empieza a llamar y te dice, oye, mira, me gustaría que hicieras la música de tal cosa, ¿no? Que me gustó mucho tu trabajo. Entonces, como que empieza a hablar tu trabajo y es así como te empiezan a buscar y pues como empiezan a generar ingresos, ¿no? Económicos. Ahorita, no sé, llevo alrededor de unas como entre 40 y 50 obras de teatro musicalizadas, donde evidentemente al principio te pagan bien poquito, pero lo haces tú por amor al arte y de repente te empiezan a pagar más y más y de repente llegas a personas tan importantes, ¿no? Como por ejemplo Mariana Jiménez, que me invitó con una dirección de ella, donde el texto era de Juan Villoro, y entonces llegas a esas oportunidades grandes y tu trabajo pues lo habla y lo vale, ¿no? Entonces creo que es importante siempre hacer lo mejor posible pues para que pues, te llamen más, ¿no? Y colaboren más y pues haya más gente que te pueda pagar y que pueda reconocerte como tu trabajo, ¿no? Lo que hace tu trabajo. Sin duda, Alejandro, pero me gustaría preguntarte también, además de todos estos retos que se enfrentan en la producción de música independiente, ¿qué momento encuentras tú para la inspiración, para componer? Porque quiero pensar que es un momento de quietud, probablemente de soledad, en el que tú te pones a escribir, a concebir música en esta manera y sobre todo también a estar abierto a escuchar otras voces para integrarlas en estos diversos ensambles que tú realizas. ¿Cuál es ese momento de creación?
Sí, a veces se escucha muy, O es en la fiesta. sí, Igual también. se escucha muy poético, ¿no? La verdad es que a veces sí decimos, wow, ¿no? Un compositor ha de estar adentro, encerrado en su casa, componiendo, que le llegue la música inspirativa. A veces sí, pero yo creo que depende mucho de qué es lo que vaya a componer, porque finalmente si yo me dedico a esto es como pues es un oficio, ¿no? Entonces si me dicen, oye, necesito la música de un comercial para mañana, y si no me llega la música inspiradora, pues ni modo de decirles, no me llegó la música inspiradora, lo siento mucho, ¿no? Pues no, solo, simplemente son son oficios que te van generando y lo vas haciendo porque te gusta, te apasiona y es increíble, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí la cosa. Trabajo sobre influencias, ¿no? Sobre pues, lo que te digo, es el bagaje cultural de aquí, de la música que hago, y trabajo sobre improvisaciones, agarro la guitarra o el piano o el cello o algún instrumento que tenga por aquí y empiezo a hacer melodías sin ton y son hasta que llegue a alguna quietud y diga, mira, creo que va por aquí. Y sí, evidentemente lo que dices, a mí la verdad sí me gusta más componer solo, ¿no? En soledad, porque hay muchos distractores, ¿no? Sí, es más, tanto hay distractores y también hay, pues, como juicios, ¿no? O prejuicios, que si estás tocando y de repente hacen su cara como que no, como que sí, eso, estás pensando en las personas y no estás pensando en ti, ¿no? Entonces ahí pierdes ese hilo conductor y ya no estás componiendo tú, sino estás viendo cómo estar componiendo ante las otras personas. Eso ya no me gusta tanto. Pero, pues sí me gusta mucho la soledad al componer, me gusta mucho el estar pensando en quietud, finalmente, porque si hay ruidos, si hay distractores, pues es más difícil. Y pues sí, lo que te decía, improvisando mucho y sobre todo pues llegar hacia donde tú quieres. O sea, por ejemplo, decir, me gustaría hacer algo, por ejemplo, algo tierno. ¿Qué música hay tierna, no? O sea, ¿cuántas piezas hay tiernas? Entonces puede ser una música de cuna o una canción de pop romántica donde dice, tú mi complemento, mi media naranja. Este, o hay algo tierno como cuando te enamoras de tu mamá, como hay una onda de, ay, mi mamá me ama, etcétera, ¿no? O sea, como la de la señora, ¿no? Etcétera. Entonces, hay diferentes ternuras para lograr hacer una música tierna. Entonces, hay diferentes clichés, si lo quieres llamar así. Entonces, pues, de eso te encargas tú, de generar esta fórmula para lograrlo. Y eso es como se trabaja, como hacer fórmulas, hacer formatos y formas de generaciones y de cosas para poder tú aterrizar. No sé quién de nosotros nos está escuchando, pero se mete un poco el ruido. No sé Sí, si eres tú, Vic, o es Ale. No sé no, quién de nosotros. Bueno, Ale, no sé si... O es un poco la música que tenía allá afuera. Ale, no sé si quieras hablarnos un poco de la Casa del Árbol. Creo que es muy interesante porque, bueno, Alejandro tiene una... Sí, ya sabemos que es muy creativo, lo escuchamos en sus rolas, pero su hogar tiene una forma, una estructura, una arquitectura bastante fuera de lo convencional. Ale, háblanos de esto que llaman tus vecinos la Casa del Árbol. Pues la Casa del Árbol ahorita se las enseño a ver si se puede ver un poquito. Vamos a ver la Pues Casa del miren, Árbol. Esto es, pues digamos que mi cama, aquí se abate, se abre, y aquí es la cama, pero todo esto, por ejemplo, eso que tiene abajo es una puerta que prácticamente se abre, es como esta pues, que se abre y se cierra. Entonces casi todas estas cosas que están hechas a base de madera, son puros reciclados de cosas de teatro, de escenografías que nos han regalado. Pues digamos que es como mi estudio donde yo aquí he compuesto y he hecho muchas cosas. Por ejemplo, de este lado está cerrado, pero aquí lo abres y además, pues aquí están todas los uniformes. Mis uniformes. Bueno, pues aquí de este lado, pues digamos que es como una pared enorme de todas las cosas que, pues digamos como una colección
de piezas pequeñitas que a lo largo de mi vida pues Sí, estamos teniendo un poquito de problema con la conexión, pero seguimos viendo ahí las entrañas de la guarida de creación de Alex Preiser. Ahora sí te escuchamos de nuevo, Alex. Ok, pues sí, esto, y después de este lado, pues aquí están todos los viniles, aquí están las guitarras y los instrumentos que ocupo. Por aquí está el cello, está aquí tirado, algunas fundas. En fin, todo esto que está aquí, por ejemplo, es bambú que nos regalaron. En fin, casi todo esto está hecho de reciclado. No hemos comprado casi nada más que la base de la estructura donde estamos sosteniéndonos. Y todo lo demás, pues es reciclado. Así que quien tiene madera o que tenga algo de metal, pues ahí nos lo regala. Madera para la música, Alejandro, sin duda. Y hace un momentito teníamos una pregunta de Inad Ortiz. Ella nos pregunta, ¿cuáles son los instrumentos que más te gusta tocar? Sin duda el cello, aunque no soy muy buen, o sea, la verdad no soy muy buen instrumentista en ninguno de los instrumentos que toco. Me dedico a ellos, pues, o sea, no invierto mucho tiempo tocando, pero me gusta mucho el cello. Sin duda, y el piano me encanta también. Esos son los que más me gustan. El cello, yo creo que es el que más. El cello es el que ocupa tu creación. Sí. Oye, Alejandro, ¿cuál es la visión prospectiva de Triciclo Circus Band, viendo el panorama que aqueja de todas maneras al mundo en general, no solo al mundo de la música comercial? Hace poco veíamos una marcha en el centro de la Ciudad de México de los músicos independientes en el que hacían algunas peticiones. ¿Cuál es en una visión prospectiva, qué es lo que le espera a Triciclo? ¿Cuáles son estas, digamos, viendo a la pandemia como una oportunidad, cómo aprovecharían esta manera para acercarse a la gente si no se puede tener a la gente de manera presencial? Háblanos un poco sobre esta cuestión. Sí, es bien complicado porque nosotros, pues justamente uno de nuestros motores y de nuestro buen combustible, pues es la gente, ¿no? Si no hay gente que está enfrente de ti, pues alegrándote, sintiendo la vibra, la energía que hay, pues nosotros prácticamente no avanzamos, no pedaleamos igual. Entonces sí es muy complicado, la verdad, es un tema muy delicado que lo hemos puesto en la mesa y que sí, no hemos llegado como a esa conclusión de qué es lo que podemos hacer. Nuestras versiones, digamos, pues son las, por ejemplo, ahora en lugar de que nosotros estemos frente al público, entonces por ejemplo, hicimos un video que se llama Adiós, Adiós, la canción, y invitamos a mucha gente, a toda la gente que quisiera, a hacer un video y subirlo. Entonces digamos que eso es como un atractivo para ellos y para nosotros, el estar ahí, ¿no? Pues tocando y haciendo música y también que ellos complementen el video con nosotros. Eso es lo que a nosotros nos gusta mucho. Entonces nos tratamos de animar con esas ideas de hacer, por ejemplo, algunos videitos con ellos y que ellos lo agreguen y nosotros editarlo. Pues esa es como la idea básica, pero también nos gustaría evidentemente tocar para ustedes. Entonces yo creo que lo más sensato que podríamos con Triciclo es esperarnos un poquito más y hacer pequeños conciertos para toda la gente. Ya no se puede hacer masivos, entonces esperar a hacer un concierto, por ejemplo, en algún teatro, en algún espacio pequeño, con, no sé, alrededor de 80 personas o menos, y hacer algunos cuantos conciertos para ellos. Eso es como nuestro ideal. Y pues evidentemente que todo el mundo pues nos cuidemos, ¿no? O sea, finalmente esta pandemia y este virus va a estar permaneciendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no se va a acabar nunca. Entonces hay mucha gente que ya le dio y que después ya se ha tranquilizado, y qué bueno, nos da mucho gusto que esté más tranquila el asunto. Pero por el otro lado, mucha gente que todavía no nos ha tocado y que pues es muy difícil pues pensar en que no te va a pasar, ¿no? Porque en realidad le puede tocar a quien sea en cualquier momento, ¿no? Digamos que el virus está en el aire, virus in the air. Entonces, oye, está muy difícil. ¿no compondrás algo al respecto del confinamiento y todo esto?
Sí, he compuesto algunas cosas, no tanto como del pesar, ¿no? De esto, sino más bien, hice una canción que se llama Dentro, que habla justamente como de esta problemática que tenemos y en cómo nosotros vivimos, nosotros mismos, nuestro, nuestro encierro, que pues para muchos es bien difícil estar encerrados, ¿no? La verdad les cuesta mucho trabajo estar con ellos mismos, entonces habla un poco de eso. Hay otra canción que habla de que dice nosotros debemos de salir a la calle para caminar otra vez y está muy divertida porque es algo al estilo funk, medio rhythm and blues y es una idea muy bonita y me gusta mucho. Creo que el llegar a tocar este tipo de temas a lo mejor ya es medio rebuscado y a lo mejor como que se va a perder en algunos años, ¿no? A lo mejor si lo escuchas dices, pues es cuando pasó esa etapa. Entonces, más bien, en lugar de pensarlo en aterrizarlo en algo de ahorita, más bien me gusta aterrizarlo como en algo atemporal, que sea un problema pues, de ausencia o de encierro o pues de este tipo de cosas, ¿no? Que finalmente pues, a mí nunca me había pasado. O sea, nunca me habían digamos, obligado casi casi a estar en mi casa encerrado, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros no nos había pasado eso. Y ahora que nos pasó, pues sí, a mucha gente le cambió la vida. Hay mucha gente que, por ejemplo, se están divorciando, ¿no? O los niños se están volviendo locos, ¿no? Sus papás así de, ya, por favor. Entonces, a todos nos toca, ¿no? Y a todos nos puede pues, quedar el saco, ¿no? Pero creo que la música que yo estoy haciendo ahorita pretende ser más atemporal y no tanto el confinamiento como tal, sino los problemas que involucra este ser y este virus. A mí Alex, no sé. dime. Bueno, Alex, me gustaría preguntarte también, muchas veces el músico realiza su arte como un acto de generosidad hacia el público, de generosidad consigo mismo, al capturar esa vida y compartirla a través de su música, de sus canciones. A mí me gustaría preguntarte si en algún momento has recibido ese feedback del público, de quien te escucha, de una manera probablemente insospechada. El creador a veces recibe esos mensajes de quien escucha, de cómo le llega la canción, de cómo le pega, de cómo, vamos a decirlo así, sin modestia, cómo le cambia la vida a la música. ¿Cuál ha sido alguna experiencia que tú en particular hayas tenido con ese público que de pronto te dice, esta fue mi experiencia a partir de tu música? Pues la verdad es que sí nos ha tocado algo bien, eh, ¿cómo llamarlo? Es que no quiero llamarlo tétrico ni mucho menos, pero sí nos ha tocado unos cambios bastante radicales, porque, por ejemplo, teníamos como 2 o 3 meses tocando en la calle con triciclo. Y una señora, cuando terminamos de hacer el show, o sea, hacíamos shows como de media hora, tocábamos como unas 6, 7 canciones y pues interveníamos con la gente, pasábamos la gorra, el sombrero y nos daban dinero, ¿no? Y ya, entonces cuando dejamos de pasar la gorra, pues ya nos sentamos a contar el dinero y una señora muy temerosa y muy como tímida se nos acercó. Y no podía casi ni hablar y nos contó que ella estaba a punto de suicidarse en el metro y nosotros estábamos en motolinía por el metro Allende, entonces que cuando ella iba caminando, de repente escuchó a Triciclo, escuchó la música y dice que escuchó pues una fe, ¿no? Una esperanza y nos agradeció, o sea, nos dijo gracias a su trabajo, a su música, no, yo no hice eso. Yo ya sigo aquí, sigo en vida. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros es sumamente importante porque creo que sí es muy padre hacer la música sin importar para quién, sino simplemente en algún momento sí te puede ayudar y sí te puede cambiar la vida. Y ese tipo de personas, estamos muy agradecidos que nos hayan contado sus anécdotas. A otras personas se les murió su papá, por ejemplo, y algunas canciones les llenan tanto y les hacen hacer una catarsis tan emocional que pues les cambia su vida, ¿no? Entonces yo pienso que la música
bueno, no sé, para mí la música era como mera distracción y como impulsos, ¿no? Y pasarla bien, ¿no? Pero creo que ahorita ya me ha cambiado también el despertar de otras cosas, ¿no? Y sobre todo de cosas contundentes como la sociedad, ¿no? Que finalmente somos voceros de algo que está sucediendo y hacemos música pues, principalmente para nosotros, pero también para la gente y para dejar pues algo, tal vez puede ser un abrazo, ¿no? La música, un abrazo del alma para la otra persona. Y se escucha muy cliché, ¿no? Pero en realidad así lo es. Y Cuando lo recibes es cuando te llenas también como artista, Alejandro, al hacer este acto de generosidad, a dar tu música con los músicos que te acompañan, con tu labor de composición, obsequiarla. De alguna manera es bien justo decirlo así, Alejandro, es un acto de generosidad que nos da esperanza en un momento en el que verdaderamente la necesitamos y qué mejor que obtenerla a través de la música. Por aquí teníamos una pregunta de Gustavo, que nos dice qué otro género musical te gustaría experimentar y tal vez del cual sacar una canción. Híjole, es que he experimentado con un montón de géneros y me gustan muchos géneros. Creo que no hay ninguno que no, pues bueno, no sé, a ver qué me gustaría. Me gustaría hacer algo orquestal. Creo que ya me habían preguntado algo así y sí, me encantan las cosas orquestales. Yo pensé que ibas a decir banda o algo así. No, ya, es que de verdad, sí, ha pasado por todo. No, reggaetón no lo toleras, sí, creo, sí, ¿no? He hecho algunos reggaetones para algunas personas, pero más bien como cosas incidentales, o sea, como de sarcasmos, pues, pero no un reggaetón completo, no. Acabo de hacer una banda, por cierto, y se la mandé a los managers de la arrolladora, a ver si la no verdad, es cierto, ¿en serio? En realidad no le saco ningún género. O sea, ayer platicaba con mi roomie, platicaba con él y creo que pues he hecho pop, he hecho folk de muchas partes del mundo, he hecho reggae, he hecho salsa, he hecho cumbia, he hecho ska, he hecho punk, he hecho metal, he hecho folclore, jazz, cosas experimentales, música incidental. No sé, pues no sé, me gustaría hacer cosas orquestales, creo que eso es lo que me falta. Han tocado dos orquestas, un concierto mío que yo compuse hace un tiempo, la orquesta de la Ciudad de México, pero me gustaría mucho hacer orquesta. Es que orquestal no, es otro rollo. O sea, imagínate 50 personas tocando tu música. Wow. Es bárbaro. Me gusta mucho. Bueno, Ale, pues ya nos estamos acercando al final del programa y no me gustaría, digo, por lo regular lo que hacemos, Vic, no sé tú qué opines, es que al final de cada programa hacemos algunas recomendaciones, pero como te tenemos aquí y eres músico, pues no sé si quieras despedirte con música con nosotros. O sea, ¿tocar algo? Sí, tocar a ver, algo. Nos y cantar, que sé que te encanta cantar. Bueno, en realidad no me gusta mucho cantar, me gusta tocar y componer, pero pues cantar sarcasmo, no soy muy bueno. A ver, deja pensar qué canción me sé, porque también no me sé mucho. Bueno. La verdad no venía preparado, pero bueno. Yo lo sé. Dime. No, igual si quieres, mientras vas pensando, ¿qué hacemos, Vic? ¿Qué podemos preguntarle más al pues, señor Preiser? Mira, a mí me ha encantado siempre acercarme a la música klezmer. Oh, qué bueno. Pero no sé, tú qué nos podrías recomendar para cómo acercarnos, ¿no? Es una música muy festiva, no sé si cercana, a la vez distante. ¿Tú qué banda nos recomendarías, por ejemplo, de klezmer? Mira, yo de klezmer casi no le sé mucho porque justamente es una de esas cosas que pues es, digamos, música gitana, medio judía, ¿no? Entonces, me gusta mucho el klezmer, pero tampoco conozco demasiadas bandas, pero mira, me voy a parar y voy a empezar a buscar justamente en mis viniles. Tengo un disco de klezmer. ¿Escuchan, sí, verdad?
Así te Sí. seguimos escuchando, Ale. A ver si lo encuentro rápido. Y ese es muy bueno porque son muy viejos y hacen música muy, muy padre. Déjalo busco. ¿Cuántos viniles tienes, Alex? ¿Alex? Dime. Aprox, ¿cuántos viniles? Ley, bueno, ya estamos teniendo hasta peticiones Tienes. en línea. Tengo como unos 2000 discos. Wow. Aquí está, mira. Ya se dejaron venir las peticiones. Vamos a regresar con Alex. Este disco de Klezmer, ¿de quién es? Se llaman de Andy Stedman Klezmer Orquestra. Y es un grupo pues, de guitarra, clarinete, contrabajo y corno. Es bien difícil encontrar un corno en la música klezmer y en la música en general gitana. Casi no existe el corno. Y bueno, el contrabajo, el clarinete, pues sí, la guitarra también. Y tocan bien padre. Está súper padrísimo. No sé si esté en Spotify, pero se llaman de Andy Stedman Klezmer Orquestra. Habrá que darnos una, igual en YouTube también podríamos encontrar tal vez algo de esta tradición klezmer que nos estás compartiendo, Alejandro. Ya se va a preparar. Y bueno, se está preparando, Karen. Vamos a tener una sorpresa pues, ahí con Alejandro. ¿Qué te parece, Vic, si lo dejamos y nos despedimos pues con él al fondo? ¿Cómo ves? Pues Alejandro, grata la generosidad como siempre, la de un músico, la del arte de hacernos sentir y vivir y de capturar los momentos, los recuerdos para el presente, para el pasado y esperemos que para el futuro. Te agradecemos mucho que seas el invitado a esta edición número 10 de Coffee Break. Llegamos hoy echando mucho de menos también a Alberto Aranda, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero que seguramente en la próxima emisión de Coffee Break pues va a estar aquí. Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia, tu generosidad, tu palabra y tu arte. Karen, un placer estar contigo en este programa 10 de Coffee Break. Y no se olviden, nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde con otro interesante tema que creo que va a ser de memes. Pero bueno, les vamos adelantando algo. Por lo pronto nos dejamos con Alejandro Preiser. Y la pieza... Pues es lo que estoy viendo, todavía no sé. Bueno, yo también quiero agradecerle, ve pensando, Ale, también quiero agradecer este 10º programa. Extrañamos a Beto Aranda, pero ya confiamos que el próximo sábado esté con nosotros. Vic, muchas gracias por tu presencia. Y Alejandro, pues gracias también por ayudarnos a enfrentar nuestros demonios internos en este confinamiento a través de los sonidos que tú nos propones, a través de tu arte, de este proceso creativo que imprimes muy bien en cada una de tus canciones. Te agradezco mucho el haber aceptado a participar en este programa. No sé si ya tienes la canción porque ya se me acabó el discurso. Sí, es que está bien difícil, como no vengo nada preparado, digo, no sé ni qué voy a tocar, pero a ver, puede ser que cante un cachito, por ejemplo, de Triciclo, alguna canción. Justamente puede ser la canción de Cercándote, que es la que... Ay, es bellísima esa canción, con Cecilia. Sí, yo creo que me encanta la idea. Sí, pues muchas gracias a la gente que pues aún no conoce el trabajo de Triciclo y el mío. Se puede meter a las páginas y a las redes sociales de Triciclo Circus Band. Y también tengo un canal yo de YouTube de mi música, Alejandro Preiser. Y estoy en Instagram y en Facebook como Ale Preiser. Y pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación a su programa. Y bueno, pues ya, esta canción se llama Cercándote y está en italiano. Habla de pues que realmente mi amigo falleció y como... lo estoy buscando en todos lados, pues yo sé que no va a regresar, pero pues siempre lo tengo presente y está dentro de mí, ¿no? Está en español y en italiano. Entonces, pues escuchamos un poquito de este trabajo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Tanti anni ricordati, nessun altro lo racconterà. Senza dirlo, senza mentire, tutta una vita non basterà. Tu amico mio, coccolato, tu amico mio, non ci sei più. Eccoci qui, sospirando, chiedendomi come starai. Cercandoti, vedo il tuo riflesso ovunque. Cercandoti, perché non ce la faccio più. Cercandoti, vedo il tuo riflesso ovunque. Anche se so che non tornerai
mai più. Anche se so che non tornerai mai più. Tantos años recordados, nadie más lo puede contar. Sin decirnos, sin mentirnos, toda una vida no alcanzará. Tú mi hermano consentido, tú mi amigo que ya no estás. Y aquí vamos suspirando, preguntando cómo estarás. Buscándote, veo tu reflejo en cualquier lugar. Soñándote, es que no puedo más. Buscándote, veo tu reflejo en cualquier lugar. Y sin embargo, yo sé que nunca volverá. Buscándote, veo tu reflejo en cualquier lugar. Soñándote, es que no puedo más. Buscándote, veo tu reflejo en cualquier lugar. Y sin embargo, yo sé que nunca volverá. Y sin embargo, yo sé que nunca volverás. Y sin embargo, yo sé que nunca volverás. Adiós, gracias.